la palabra de Dios en Juan capítulo 6. Comenzando en el versículo 1, la palabra de Dios dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte solo. Aquí empezamos en el capítulo 6 de Juan y estamos viendo un milagro, luego algo que sucede asombroso cuando esta multitud sigue a Jesucristo. Y este milagro que acabamos de ver, de leer, es el único milagro, aparte de la resurrección de Jesucristo, que está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Es el único, aparte de la resurrección de Jesucristo. Y la pregunta luego que viene es: ¿por qué? ¿Por qué de todos los milagros que hizo Jesucristo, este es el único, aparte de la resurrección, que está registrado en los 4 evangelios? Y la respuesta simple sería: porque es importante. Es muy, muy importante. Fíjese, la cantidad de testigos era enorme. Tan solo eran 5,000 varones, sin contar mujeres y niños. La cantidad de gente que presenció este milagro es enorme. Y si usted le echaría cuentas, pues los judíos son muy parecidos a los hispanos, tienen hijos como conejos. Entonces, estamos hablando de una cantidad enorme de gente que estaba ahí presente. El volumen del milagro es asombroso para alimentar esta cantidad de miles y miles de personas. ¿Qué tanto fue el milagro? ¿Qué volumen tan asombroso? Y luego vemos que no solamente es asombroso la cantidad de testigos y el volumen del milagro, pero vemos que es un milagro de creación. Creación. Anteriormente vimos, cuando comenzamos el Evangelio de Juan, el primer milagro que Jesucristo hizo fue cuando transformó el agua en vino. Transformó, es transformación. Después vemos que sana al hijo de un noble, después sana al paralítico y ahora multiplica, ¿no? Y es milagro de creación, algo que crea Dios. Ahí en Juan otra vez, capítulo 1, versículo 3, dice la palabra de Dios que todo fue creado por Jesucristo. Todo fue creado por Él.
En Juan 1:14 dice, y vimos su gloria. Ese que creó todo vino a la tierra, habitó entre nosotros y vimos su gloria. En el capítulo 25 de Juan, la palabra de Dios dice que Jesucristo hizo muchas otras cosas más que no están escritas, que si se escribieran no cabrían en los libros. Tantas cosas que hizo Jesucristo. Pero aún así hace esto asombroso. Y vamos a intentar masticarle poquito hoy qué es lo que hace asombroso este milagro, ¿no? ¿Qué es lo que hace asombroso? Ahora, quiero recordarle que en ningún instante de la Biblia, en ningún lugar de la Biblia usted va a encontrar a inconversos contradiciendo o intentando negar los milagros que hace Jesucristo. En ninguna parte va a encontrar usted a personas que niegan que el milagro o los milagros se hicieron. Y había mucha gente que estaba en contra de Jesucristo, pero aún así ninguno lo negó, más bien se lo echaban que era parte de Satanás, que era parte de los demonios, que era hechicería, que era cosas similares, ¿no? Pero comenzando aquí en el Evangelio, dice, después de esto, en el capítulo 6, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias. Ahora recuerde que está en los cuatro evangelios, entonces cada evangelio nos dan detallitos diferentes para poder juntar todo lo que sucedió. Aquí vemos que Jesucristo ya no está en Jerusalén. Se da cuenta que lo quieren matar y se va a comenzar su ministerio en Galilea. Versículo 2, y le seguía gran multitud porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó ahí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Estaba cerca la Pascua, nos muestra que ya ha pasado un año, ya hace un año de cuando comenzamos de Juan, en el capítulo 1 ahora ya tenemos un año caminando con Jesucristo en el Evangelio de Juan. Ya para este momento Juan el Bautista ya había sido asesinado, ya para este momento la popularidad de Jesucristo se conoce por toda la Tierra Santa. Versículo 5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman esto? Ok. Ahí es donde nos detenemos tantito. Recuerde, esto está en los 4 evangelios, este asunto. Y aquí vemos una preocupación de Jesucristo por la gente. Le dice Jesucristo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan? ¿Cómo vamos a darles alimento? ¿Cómo vamos a alimentar a estas personas? Pero es mucho más que una simpatía por la gente. Es una verdadera, una profunda preocupación por la gente lo que tiene Jesucristo. Para entenderlo vamos a Marcos capítulo 6, versículo 34 que nos habla la misma historia. En Marcos capítulo 6, ahí póngale su dedito porque vamos a quedarnos tantito en Marcos 6, 34. En Marcos capítulo 6, versículo 34, dice la palabra de Dios, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Es la misma historia, narrada un poco diferente y con diferentes detalles. Primero dice la palabra de Dios en Marcos, tuvo compasión de ellos. Jesucristo es movido a compasión. No está molesto, no está harto, no está enojado porque nadie trajo lonche, no está enojado porque son demasiados. Él intentaba separarse un rato de la gente, allá en lo salvaje, allá en el lago, y no lo dejaron. No, él simplemente ve a la gente y tiene compasión. Y dice, ¿por qué tiene compasión? Dice, porque eran como ovejas que no tenían pastor. ¿Cómo son las ovejas que no tienen pastor? Andan sin propósito, están corriendo sin dirección, van sin rumbo. No saben para dónde van, muchos de ellos no saben de dónde vienen. Y dice, aquí hay una necesidad, tengo compasión. Y luego Jesucristo, ¿qué es lo que hace? Suple la necesidad. Suple la necesidad. Y aquí está el asunto, ¿no? Póngale atención a este rollo, bro. ¿Cuál es la necesidad de la gente? Hasta este momento, mucho cristiano materialista, que es la mayoría de los cristianos que tenemos hoy, responderían la necesidad de las personas era que Jesucristo multiplicara los panes y los peces. Pero póngale atención a Marcos. Dice, y comenzó
a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Otra vez, si lee Marcos 6:34, dice, salió Jesús, vio una gran multitud, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La necesidad que tenían las personas sí era de alimento, pero no alimento material, alimento espiritual. La principal responsabilidad del pastor es alimentar las ovejas. Y eso es lo que Jesucristo hace. El día de hoy, mis brothers, el día de hoy, con mucho dolor, yo le digo que nuestras iglesias están muy débiles porque no quieren. Nuestras iglesias están débiles porque quieren que el pastor haga todo menos predicar y enseñar. Nuestras iglesias están débiles porque están aferradas que el pastor sea consejero, que el pastor sea terapeuta, que sea administrador, que el pastor sea referee, que sea juez, que sea abogado, que sea el calmaberrinches, que el pastor sea el apapachador, el motivador personal, que el pastor sea tantas cosas. No le hace que no predique. No le hace que cuando predique lo único que me dé sean motivaciones personales. Si me motiva, con eso tengo. No le hace que no sea parte de la Biblia lo que me está dando. Mientras me haga sentir bien, con eso tengo. Y es una tristeza, ¿no? Que nuestros pastores, el día de hoy, algunos nos hemos convertido en consejeros que ni sabemos aconsejar, no podemos aconsejar ni nuestra propia vida, y andamos aconsejándole a otras personas. Es triste que ahorita nos hemos convertido en terapeutas. Es triste que nos hemos convertido en referees, que estamos abogando para que se calmen estos pleitos, para que se calme aquello, estamos pidiendo perdón constantemente, estamos tan distraídos que ya no estamos predicando. Y eso es lo primero que Jesucristo hizo, enseñar, enseñar, enseñar. Parece que a las iglesias importa todo menos que se predique el mensaje bíblico. De ahí en fuera todo lo demás. Cuando el Señor Jesucristo habló con Pedro, ahí en Juan capítulo 21, después de resucitar, Jesucristo le dice a Pedro 3 veces, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Y luego Jesús le dice, y Pedro le dice, sí, Señor, te amo con todo. Y Jesucristo le dice, alimenta mis ovejas. Alimenta mis ovejas, porque ese es el trabajo del pastor. Alimenta, no apapacha, no chiplea, no consiente, no taponea, no alimenta, da alimento a las ovejas. Eso es lo que Jesucristo le dijo a Pedro. Eso es lo que Jesucristo hizo cuando la gente estaba necesitada. Lo primero que hizo fue enseñar. Y ese es el trabajo de los pastores hoy. Si usted se fuera a la palabra de Dios y diría, a ver qué tan cierto, se puede ir a Hechos capítulo 6, cuando la gente estaba necesitada y unos necesitaban comer y otros necesitaban que lo oraran por ellos, otros necesitaban que los abrazaran, y van con los pastores de la iglesia en Jerusalén. ¿Qué onda? Los huérfanos y las viudas están todos malentendidos, pastores, ándele. Y los pastores de la iglesia en Jerusalén dicen, no, yo estoy para predicar. Busquen a otros en la iglesia que se dediquen a cuidar a estas necesidades mientras nosotros oramos y compartimos el mensaje. Y de eso se trata en realidad. De eso se trata, de que ahorita tenemos un montón de pastores que se la llevan más visitando los hospitales y visitando al hermano que no quiere venir porque se sintió mal en la iglesia, y convenciendo a aquel otro brother que no quiere venir, y sanando matrimonios, y sacando a este de la cárcel. Todo nos la llevamos pasando, haciendo entre la gente, y muchas veces venimos y cambiamos el foco que se fundió, y luego la gente, en el momento de predicar, la gente quiere motivación simplemente. Dígame que soy grande, dígame que voy a ser exitoso, profetíceme por favor que yo voy a hacer algo excelente, algo maravilloso. Y cuando se les
predica la verdad, la gente se entristece, se agüita, se va y ahí tiene uno que ir otra vez uno, del hermano, vuelva a la iglesia, dile, no se vaya. ¿Y en qué acabamos? Pues en que nuestras iglesias están, todas las cristianas, la verdad es una tristeza reconocerlo, las iglesias están débiles porque no queremos que el pastor predique, queremos que él haga de otras cosas. Pero el Señor Jesucristo, al tener compasión por la gente, comenzó a alimentarlas. Lea otra vez Marcos. Y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles. Comenzó a enseñarles. Es que es la congregación de Dios, ¿no? Son sus ovejas. Y luego hay que alimentarlas, pero hay que alimentarlas con alimento, con comida que no las enferme, sino que las nutra. Porque no se trata de entretener o de consentir, sino se trata de que obtengan nutrientes espirituales que los ayude a crecer, a fortalecerse, que los ayude a cumplir con el cometido, a llegar a esa meta que tienen. Y Jesús es lo que hace, alimenta, y alimenta con la verdad, alimenta con su palabra. De eso se trata. Versículo 5, volviendo a Juan, volviendo a Juan. Dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. O sea, ni el salario de un año es suficiente para alimentar esta gran multitud. No sé si entiende, ¿alguna vez usted ha hecho una fiesta y espera que vengan nomás 2, 3 y se aparecen muchos? Y dice, ¿ahora qué hacemos, no? O sea, el pastelito está de este tamaño, ¿cómo? ¿No damos pastel? ¿Qué hacemos? Nomás hay comida para unos cuantos, aparecieron muchos, y aquí tenían un problema muy similar, pero a una escala súper mayor, ¿no? Y entonces Jesús hace la pregunta, les dice, ¿cómo vamos a salir de esta? ¿Corres al Walmart? ¿Te traes algo más para comprar? ¿Ves a la gasolinera a ver qué hay? Y contestan, pues no tengo lo necesario, no hay manera de suplir esta necesidad, estamos en medio de una necesidad y no sabemos cómo salir de ella. Aquí está el problema, ¿no? Y es que todos nosotros, aún los cristianos, juzgamos siempre los problemas, los medimos qué tan grandes son los problemas o qué tan chiquitos son, de acuerdo a nuestro poder para arreglarlo. Si nos sentimos que podemos arreglarlo, no se nos hace tan grande el problema. Pero si nos sentimos impotentes, que no podemos solucionarlo, ¡pum! ¡Qué bronco! No tan grande. ¿En qué nos hemos metido? Y le responden, ni el salario de todo un año es suficiente para alimentar a todos estos. ¿De dónde vamos a salir de este problemonón? Si no hay. Aquí una de las, si usted quiere ser práctico con la enseñanza, pues una de las moralejas de las enseñanzas sería que tú haces todo lo que puedes y luego te quitas del camino para que no estorbes a Dios. O sea, dejas a Dios hacer el resto. Tú haces lo que puedes y dejas que Dios haga todo lo demás. En medio de sus problemas, usted pone 1% y Dios pone el 99%. En otras maneras. Usted pone el 1% porque de una manera maravillosa Dios nos permite, debido a su soberanía, nos permite entrar en la ecuación para solucionar un problema y nos permite depositar un 1%, y ese 1% siempre es fe, confianza, creer en Él. Ese es el 1% que usted pone y Él hace todo lo demás. Versículo 8 dice, uno de los discípulos, Andrés, ¿se acuerda de Andrés? Dice Andrés, hay una historia grande en Andrés, una lección grande en la vida de Andrés, pero dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pobre chavalito, ¿no? El único que le echaron lonche y luego están a punto de tumbarle el lonche.
Pero Andrés aún así se le ocurre, a lo mejor puedes hacer algo, pero aún así, ¿qué es esto? Este tiene unos panes, tiene unos peces, ¿qué es esto? Y ahí está otra vez parte de la moraleja de hoy, de la lección. Sería, pues, ¿qué tienes? Lo que tengas es lo que Dios te va a pedir que pongas. No te va a pedir más, pero tampoco te va a pedir menos. No sé si entiendes, es importante entender eso. Dios no le pide más de lo que tiene, pero jamás va a aceptar menos de lo que usted tiene. Le pide exactamente lo que tiene. Entonces usted lo pone, ¿no? Usted hace lo que usted puede y luego se quita del camino y deja que Dios haga el resto, porque eso es lo que sucede. Y otra vez vimos duda aquí en Andrés, ¿no? Vimos duda. La duda siempre está presente en los humanos, es algo que es difícil de vencer. Mientras vamos avanzando, seguimos batallando con la duda. ¿Será que Dios me quiere ayudar? ¿Será que Dios me puede ayudar? ¿Será que Dios me vaya a ayudar? Y está la duda constante. Y mientras más crecemos, parece ser que más madurez obtenemos, y la madurez es responder, sí, Dios me quiere ayudar, sí, Dios me va a ayudar, pero a lo mejor la duda viene, ¿será que Dios me va a ayudar como yo quiero o me va a ayudar como Él quiere? Porque si me va a ayudar como Él quiere, pues yo no quiero que me ayude como Él quiere, yo quiero que me ayude como yo quiero. Y ahí entra la fe otra vez, porque la verdad es que Dios te va a ayudar como a ti te conviene mejor, no como crees que te conviene mejor. Pero usted pensaría que esta duda, en medio de esta necesidad tan grande, es solamente para los inmaduros, o para los inconversos, o para aquellos que están muy verdes en el Evangelio. Pero en realidad este tipo de problemas, bro, es de dudar si Dios va a actuar, es aún algo que ha distinguido aún a los grandes de la Biblia, aún a los grandes de Dios. Porque eso mismo le pasó a Moisés, por ejemplo. Después de que Dios obró tanto y actuó tanto y le ayudó tanto, aún así Moisés tuvo cierta duda de Dios. Vamos a leer en Números. Ahora sí, brínquese hasta Números. Números viene siendo que el capítulo, el libro Génesis, Éxodo, Levítico, Números, el cuarto libro de la Biblia. Y esta es la historia de Números, ¿no? Que aquí donde vamos a leer en Números 11. Dios les había, el pueblo de Dios andaba deambulando por el desierto y entonces en el desierto, ¿qué hay de comer? Pues nada. Entonces Dios hacía que lloviera alimento. Y este alimento que venía de parte de Dios se llamaba maná, el maná del cielo, ¿no? Y venía el maná y estos lo comían, pero después de un tiempo pues se hartaron del maná y a la gente estaba ahora sí que hartos del maná. Y la gente pues decía, bueno, ya estoy harto de esto, nos hubiéramos quedado en Egipto, porque el maná pues lo molemos, lo hacemos maná en torta, maná en tacos, maná en burritos, maná con huevos, maná con chile, maná de todas las maneras, y ya hasta acá estoy del maná, ¿no? Chale, dice, me gustaría regresarme a Egipto. Y vamos a leer ahí en Números 11, comenzando en el versículo 4, fíjese, dice: los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? ¡Uy! Querían carne. ¿Quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, las cebollas, los ajos. ¿Cómo estaban para estar extrañando las cebollas y los ajos, no? Pero así están ellos, los cebolla, los ajos, dice, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ve nuestros ojos, puro maná. Se están quejando de la situación, ya están hartos del maná, quieren carne. La necesidad para ellos es carne, algo diferente que no sea el maná. Versículo 11, vamos a avanzarle un poquito rápido. Va Moisés con Jehová y dice el versículo 11, y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos?
Me has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la cría al que mama? O sea, Moisés va, después de todo el mundo se está quejando y lloriqueando, y va Moisés con Dios y dice, ¿por qué tengo que aguantar todo esto? ¿Por qué tengo que estar aguantando las lloriqueadas y las chipleadas y todo este asunto de quejas? ¿Son acaso mis hijos para tenerlos que aguantar? Versículo 14. Dice Moisés, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y si así lo haces tú conmigo, fíjese, si así lo haces tú conmigo, le dice Moisés a Dios, yo te ruego que me des muerte. Te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Wow. Es tanta la depresión de Moisés que prefiere morir que continuar con esto. Prefiere morir. Moisés prefiere morir que continuar aguantando la circunstancia, la situación. Es extraño, ¿no? Es raro porque estando tan cerca de Dios, al hombre que Dios le hablaba cara a cara, el único que Dios le habla cara a cara, tan cerca de Dios, y aún así caer en depresión, que quiere morir. ¿Qué no nosotros predicamos a la gente que anda triste? Acércate a Dios para que te alivianes. ¿Qué más cerca puede estar uno de Dios que Moisés? Y es raro entonces. Es raro. Pero no nomás es cosa de Moisés. Moisés es el grande del Antiguo Testamento junto con Elías. Elías es el segundo. Moisés y Elías son todo en el Antiguo Testamento. Y si usted ve la historia de Elías tan cerca de Dios, el poder que tenía por el Espíritu Santo, y aún así en 1 Reyes capítulo 19 versículo 4 dice la palabra de Dios que Elías salió, se sienta bajo un enebro y deseando morirse dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida. Quítame la vida. Los dos grandes, los dos seres más cerca de Dios desean morir. Están hartos de la circunstancia. Ya no soportan la situación. Y le dicen a Dios, quítame la vida. Quiero morirme. Es raro. Los dos grandes siervos del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Si usted recuerda en el monte de la transfiguración, cuando el Señor Jesucristo va con unos de sus discípulos y se transfigura delante de ellos, hay otros dos personajes ahí que aparecen. Y el monte de la transfiguración, si usted lo lee en su casa, está en Mateo 17, en Marcos 9 y en Lucas 9. Estos dos que se aparecen son Moisés y Elías. Así de importantes son. Se aparecen junto con Jesucristo. Y cayeron en una tristeza tan grande ambos que pidieron a Dios, le rogaron a Dios morir. Pero no es cosa nomás de ellos. Es algo que a lo mejor se ve un poco más seguido de lo que uno pensaría con las personas que están muy cerca de Dios. No nomás, no estamos hablando de los que están retirados de Dios. Por ejemplo, Job, qué ejemplo de Job, qué ser tan asombroso, qué testimonio tan poderoso, tanto así que Dios mismo lo presumió delante de Satanás. Y en Job capítulo 3, versículo 11, dice Job, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? Job quería morir. O Jeremías, ese profeta llorón, el que siempre estaba lamentándose todo lo que estaba sucediendo, dijo en Jeremías 20:14, maldito el día en que nací, el día en que mi madre me dio a luz, no sea bendito. El profeta, el gran profeta Jeremías, o incluso Jonás.
Jonás, y aquel que mandó Dios a predicar a Nínive. Ya en el capítulo 4, versículo 8 de Jonás, usted ve que Jonás deseaba la muerte diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Está extraño, ¿no? El trabajo que Dios nos da no es tan fácil, está pesadito. Platicando con pastores, pues viene una a conclusiones de por qué la cosa está tan difícil. Y pues la verdad es que estamos en medio de una guerra espiritual. Tiene mucho que ver el lado oscuro del liderazgo, o sea, lo negativo del ser líder, el sentimiento que uno como pastor, como líder, el sentimiento constante de sentirse inadecuado para el trabajo, a lo mejor las constantes críticas y quejas de la gente, como vemos con Moisés, como vimos con Elías. Está extraño. A lo mejor tiene algo que ver el constante sentimiento de soledad, de que se siente uno que no hay nadie más. Pero es lo que pasa con todos los grandes en la Biblia. Así es como llegamos a un momento, ¿no? O a lo mejor el día de hoy es simplemente chipleras, ¿no? De los llorones que nos hemos convertido y los débiles que somos, imitando al resto de la sociedad. Yo pensaría que la tristeza viene al darse cuenta que aquellos que ya tienen tiempo en el cristianismo se han hecho inmunes a las predicaciones y ya no afecta nada de lo que se predique por más de que uno use la palabra de Dios. Pero sea lo que sea, brothers, ustedes se cuenta que el ministerio es sufrido. Como padres de familia lo han experimentado. ¿Cuánto han sufrido por sus hijos? ¿Cuánta tristeza pasa la madre por sus hijos? El servir para los demás siempre trae dolor. Y es por eso que da un coraje cuando andan cristianos prometiéndole a la gente cosas que la Biblia nunca promete. Si algo Dios ha prometido es de que va a ser difícil la vida. Entonces, aquellos que quieren hacerse ministros, pastores, maestros, están soñando, están en su cabecita pensando que van a obtener un pedestal y que van a ser admirados y que van a ser halagados, y pronto se dan cuenta que es todo lo contrario, ¿no? Tengo algunos pastores conocidos que están más torcidos que un árbol chinese. Y uno de estos pastores que aún pastorea en Albuquerque, tiene su iglesia en Albuquerque, me dice, Herminio, lo único que tienes que hacer es... Gracias. Me dice, lo único que tienes que hacer es enfocarte a que la gente diezme y ofrende. Es cuando yo me pongo triste, me dice, cuando la gente deja de diezmar. Y algunos de ustedes lo tienen como amigos en el Facebook. Y ese es uno de los consejos que él me ha dado, ¿no? Y él dice, si tú a la gente le hablas del diezmo y las bendiciones que van a tener por diezmar, ellos van a seguir dando. ¿Cuándo va a estar triste ese brother? Pues nunca. Porque la gente estamos impuestos a comprar nuestras bendiciones, ¿no? Pero aún así, brother, en medio de la necesidad, en medio de la soledad, en medio de la depresión, Dios le manda ayuda a Moisés, así como le mandó ayuda a Elías, como le mandó ayuda
a sus propios discípulos. Porque la verdad, trabajar con la gente siempre es difícil, brother. O sea, a cierto punto los discípulos de Jesucristo quisieron que bajara fuego sobre una ciudad para destruirla. Ellos dijeron, ¿qué, Dios? Llamamos por fuego y acabamos con todos estos. O sea, era bien fácil, ¿no? Usted ve a Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía el valor que no tenemos muchos pastores. A la gente le decía víboras. ¿Generación de qué? Víboras. Y acabó muerto el pobrecito por algo. Por algo. O sea, no es cualquier cosa trabajar con la gente. Pero aún así Dios mandó ayuda, brothers. Dios le manda ayuda a Moisés. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, volviendo a la cita donde la gente se quejaba porque el maná ya los tenía hasta el colmo, brothers. Y Moisés se quería morir porque tanta queja de la gente. Ahí número 11, versículo 18, Dios responde y dice así: Dios responde, para mañana comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, no comeréis ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciaste a Jehová que está en medio de vosotros, y lloraste delante de él diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? ¿Están inconformes con la situación? Ahora Dios dice, ok. Van a comer carne y van a comer hasta que les salga por la nariz, hasta que se harten. Un mes, nada de que un día, un fin de semana, un mes se van a hartar de carne. Un mes. Versículo 21, entra Moisés otra vez a la picture y luego dice, entonces dijo Moisés, 600,000 de a pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices, les daré carne y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyes que les basten? ¿O se juntarán para ellos todos los peces del mar para que tengan abasto? Primero, así somos. Primero viene Moisés, oye, tu pueblo se está quejando, están de chiples, están de llorones, que yo esto, que yo acá, y que ya están hartos de maná. Mátame, llévame porque ya están cansados del maná. Dice Dios, no, quieren carne, yo les voy a dar carne. No 1, ni 2, ni 3 días, les voy a dar un mes de carne. Dice Moisés, ¿qué onda? ¿Ya viste cuántos son el pueblo? Son 600,000. Es más de 500,000, si usted le hace la cuenta. Son miles y miles de personas. Y tú dices, van a comer carne. ¿Qué vas a hacer, Dios? ¿Vamos a matar las ovejas que nos dan tela? ¿Vamos a matar los bueyes que nos ayudan con la carne? ¿Vamos a matar todas las vacas que nos dan leche? ¿Qué? ¿Vamos a quedarnos sin ganado para que toda esta gente pueda comer un mes carne? ¿Y después de eso qué? Esa es la mentalidad de todo aquel que quiere mantener todo bajo control. Después de eso, ¿qué? Ahorita vamos a acabarnos todos los animales que tenemos para que estos se gocen comiendo carne. ¿Cómo es posible? Dice Moisés. No, o sea, está en medio de la necesidad. Y Dios le dice, yo le voy a dar de comer un mes. Y Moisés duda los medios que Dios va a usar. O sea, dice Moisés, no me gusta la idea de que matemos los animales que nos ayudan para que estos puedan tener carne. Entonces Dios le responde a Moisés en el versículo 23. Entonces Jehová respondió a Moisés, ¿acaso se ha acortado la mano de Jehová? Se ha acortado la mano de Jehová. Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Dice Dios a Moisés, o sea, ¿tú crees que yo no pueda? No crees. Y si usted sigue leyendo la palabra de Dios, nos damos cuenta que Dios responde, bro. Dios trae codornices. Por todos lados se atacan de codornices y a comer, y a comer, a comer, a comer.
Y Dios le ayuda a Moisés, le manda ayuda también. Pero eso es la providencia de Dios. Dios provee, brothers, en medio de la necesidad. Él provee para nosotros. Y en muchas ocasiones nos vemos en el callejón sin salida. ¿De aquí qué hago? Es lo que les pasó a la gente en el desierto cuando tenían a tantos miles de personas. Es lo que le pasó a Moisés aquí. Es lo que le había pasado a Moisés anteriormente. Es lo que le pasó al pueblo de Israel cuando llegaron a Jericó, y Jericó estaba rodeada con un muro gigantesco que llegaba hasta las nubes, que nadie había podido derrumbar jamás. Es lo que le pasó a tanta gente en la palabra de Dios una y otra vez, donde dicen: ¿y ahora qué hacemos? Y Dios responde de una manera milagrosa, asombrosa, porque Dios provee siempre. Pero aún así, tantas veces que Dios nos ha echado la mano, tantas veces que Dios provee, la gente sigue dudando. Ahora sí volvemos a Juan capítulo 6, brother, que no creo que vayamos a terminar el día de hoy. En el versículo 11, volviendo a la cita donde estamos, que Jesucristo está por multiplicar los panes y los peces, había una necesidad grande. Capítulo 6, versículo 11 dice: tomó Jesús aquellos panes, los que traía el muchacho, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces, cuantos querían, y cuantos se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoger los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos. De los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerlo rey, volvió a retirarse al monte solo. Este es el milagro que posiblemente fue el milagro más asombroso en la historia, por la cantidad otra vez. Nunca se había escuchado nada de esto. Nunca se había oído nada similar. Pero ya para terminar, porque el tiempo aprieta, se acaba. Ya para terminar, quiero que usted ponga atención en una cosita. Dios, Jesucristo, antes de hacer el milagro, les dio una orden y les dijo que se recuesten todos sobre la hierba. Eso es lo que Jesucristo les dijo. Muchos de los que estamos aquí diríamos: pues si tengo hambre no sueño. Eso es lo que diríamos mucho. Pero si se pone atención usted en la cita de los evangelios, dice Jesús que se recuesten sobre la hierba. Y luego empieza a multiplicar. Y a los que se les da, si pone atención, es a los que están recostados sobre la hierba. ¿Sí puso atención a esa parte o no? Estaba esperando que me callara nomás. Esa fue la orden, que se recuesten sobre la hierba. Y luego dice: y se les dio a los que estaban recostados sobre la hierba. A todos queremos milagros en nuestra vida. Todos queremos que Dios obre en nuestras vidas. Todos queremos que Dios haga lo que queremos en nuestras vidas. Pero no todos estamos dispuestos a obedecer lo que Dios nos pide en nuestra vida. Muchas veces lo que Dios nos pide se nos hace tonto. Muchas veces lo que Dios nos está ordenando que hagamos se nos hace como que no tiene lógica. Otra vez, pues, recostarme, pues, hacemos una fila mejor y esperamos a... No, o sea, esa fue la orden. Y si usted ve muchos de los milagros de Jesucristo, llevan algo similar, a una orden que parece ilógica o tonta en sí. Cuando al ciego llega el ciego y pues quiere recuperar su vista, Jesucristo hace lodo con su saliva, le embarra en los ojos y le dice: ve y enjuágate en el estanque Siloé. El ciego es: primero me embarras y luego quieres que me limpie. Pero gracias a que obedeció, recibió respuesta a lo que estaba pidiendo. Lo mismo estas personas, gracias a que obedecieron, recibieron respuesta a lo que estaban pidiendo. En el Antiguo Testamento está la historia de este hombre de Persia, creo que era de Persia, que quería ser sanado de la lepra. Le dice el hombre de Dios: sumérgete 7 veces en el agua. El hombre, pues qué onda, pues para lavarme me hubiera lavado en el río de mi ciudad, estaba más limpio. Pero obedece.
y el limpiado. Cuando el Señor Jesucristo se encuentra a 10 leprosos, les dice a los 10 leprosos, vayan y revísense con el sacerdote, el que los checa a ver si todavía están enfermos. Los leprosos pudieron decir, no necesito ir, pues me estoy viendo las llagas, todavía estoy enfermo. Pero no cuestionaron, los leprosos simplemente obedecieron y fueron con el que los revisaba para ver si, y fueron sanados cuando obedecieron. Si usted quiere que Dios provea en medio de la necesidad, ya necesitamos obedecer. La obediencia es la señal de que tenemos fe, es el 1%. El 1% y Él hace el 99%. Vamos a orar.